Ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad. A este mundo de tinieblas, esa luz de vida entró. Mira a Cristo hecho hombre para darnos redención. Ven, contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios. En su vida y sufrimiento, en pecado no cayó. Mira, Dan, el verdadero Salvador del hombre infiel. Cristo, el firme cumplimiento de la ley, la roca es Él. Ven, contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención. Lleva muchos a la gloria, oh cuán vasto, inmenso amor. Ven, contempla el gran misterio, Dios de vida que murió, mas la tumba fue vencida. Gloria al Padre, el vivo está. Oh, esperanza tan segura, vida eterna nos dará. El Señor resucitado, cuando venga a reinar. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor con Señor, mi Redentor y Roca. Señor, mi Redentor y Roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y Roca, de mi vida fuerte defensor.
Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Vamos a alabar a nuestro Señor una vez más con Me glorío en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, elijo mi justicia es, elijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar.
Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a este servicio nuevamente en este Día del Señor. Quisiera pedirles, invitarles a hacer una oración para que el Señor nos ayude en todo este tiempo y a la vez también vamos a orar por las ofrendas. Oh Padre Celestial, muchísimas gracias le damos por su bondad, Señor, en este día, una vez más, en este día que, Padre, usted ha determinado para que su pueblo lo busque con mayor anhelo, aunque todos los días son para buscar su rostro, bendecirlo, alabarlo, Señor. Pero hoy, Padre, porque su pueblo puede reunirse de una manera más extensa y también, Señor, incluso mayor tiempo. Oh Padre, eso es una bendición para nosotros, saber que usted nos ha puesto esta ordenanza, que la queremos, Señor, llevar siempre con nosotros. Oh Dios bendito, y que, Padre, nos alumbres con tu palabra, nos ilumines con tu Espíritu Santo para poder saber cómo guiarnos en esta vida, cómo llevar las cosas, Padre, que en esta vida cada vez se tornan más complejas y difíciles, Señor, pero su sabiduría es extensamente más amplia y profunda que los problemas. Y por eso, Dios, sabemos que estamos caminando en terreno seguro, en terreno firme, y que con Él tú nos llenas de gozo, de alegría, de fortaleza, de salud, y nos ayudas a poder vivir como usted nos demanda también. Padre amado, queremos rogarle que nos dé su fortaleza en este tiempo también para poder recibir su palabra, poder atesorarla en nuestro corazón como lo más preciado, Señor, de esta vida. Oh Dios bendito, y a su vez le pedimos que nos ayude a seguir esforzándonos, a seguir incluso siendo generosos, Señor, como su palabra nos muestra, aún exponiendo nuestra propia integridad, Señor, aún llevando tu mensaje que es conflictivo para este mundo y que este mundo no lo desea. Y a pesar de eso, Señor, nosotros estamos llamados a llevarlo, Padre. Oh Dios bendito, y por eso extendemos las ofrendas que usted nos manda para que su palabra sea llevada a más sitios, a más lugares, para que sus siervos puedan movilizarse y llevar su palabra como usted les encomendó en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, a toda persona, Señor. Le pedimos que bendiga las ofrendas grandemente y siga ayudando a este pueblo suyo, Señor, y a su pueblo a lo largo de su mundo, Padre, para llevar a cabo esta gran comisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito, hermanos, y les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar Tengo un refugio. Refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa. Culpable soy de mi maldad,
tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado. Refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. Tengo un refugio en tempestad, si temo a la tormenta. En mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Tomen asiento. Dios les bendiga, hermanos. En la madrugada del día Viernes Santo, unas horas antes de ser crucificado. Recuerden que los judíos todavía no logran llegar a un acuerdo en cuanto a cómo asesinar a Jesús. Este ha sido el intento de ellos ya desde hace algún tiempo, pero aún no tienen la forma de condenarlo. Necesitan la legalidad, necesitan hacerlo oficial, necesitan justificar su deseo de asesinar a Jesús. Y los versículos del 66 al 71 responden esta inquietud, resuelven aparentemente dentro de su maldad, resuelve el predicamento que ellos tenían, cómo hacer que matemos a un hombre inocente, cómo justificar que lo podemos llevar a Pilato para que la autoridad romana sea la que lo crucifique, porque nosotros no podemos hacer esto. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo justificamos esto? Noten, versículo 66, Lucas 22, 66, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Breve pasaje, breve texto de Lucas. Recordábamos la semana pasada que Lucas, de todos los que recuentan este mismo episodio de los 4 evangelios, Lucas es el más breve, es el más sucinto. Él no nos introduce a tantos detalles como los que tenemos en Juan, en Marcos o en Mateo acerca de Jesús conversando, respondiendo o no respondiendo, mejor dicho, las preguntas e inquietudes de Caifás o de Anás en el caso de Juan y de Marcos también. Lucas va directo al grano, va directo a la pregunta y a la respuesta o a la no respuesta de Jesús. Y algo interesante es que nosotros podríamos perder de vista lo que es obvio, ¿verdad? Algo que es bastante obvio en este pasaje y es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque se supone que al arribar a un pasaje como Lucas 22, cerrando este capítulo 22, sabemos bien nosotros quién es Jesús.
nosotros sabemos cuál es la identidad de Jesús. Sabemos lo que Él ha dicho de sí mismo y lo que los evangelistas han dicho sobre todo de Jesús, dando testimonio de Él. Y cuando lo consideramos en el patio de Caifás, recibiendo bofetadas con manos y con palos de los soldados y burlándose de Él, vendado los ojos, preguntándole, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y cuando vemos esta imagen o este escenario y comparamos a Jesús, como por ejemplo el Evangelio de Juan lo revela en el capítulo 12, cuando Juan nos recuerda que Jesús estaba allí y cuando Él había hecho el milagro de resucitar a Lázaro y aún así la gente no había creído en Él después de que Él entró a Jerusalén, Juan nos dice que todo esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. ¿Y qué había dicho el profeta Isaías? Él dijo en el capítulo 12, versículo 38 de Juan, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto está en Isaías. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Dice, porque también dijo Isaías, nos dice Juan, citando de nuevo Isaías 6, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora ustedes se recuerdan, es muy interesante de dónde cita Juan esto, es de Isaías 6. Y si ustedes recuerdan algo de Isaías 6, es la importante visión que Dios le mostró a Isaías de su propia gloria, sentado en un trono alto y sublime, con los serafines que adoraban y cantaban, Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos. Y toda esta conversación entre Isaías y el Señor ocurre después de esta visión que ve Isaías, cuando Él es encomendado al ministerio a predicar a un pueblo que no iba a oír, que no se iba a arrepentir. Y Juan nos está diciendo es lo mismo que está sucediendo en el tiempo de Jesús, pero hay algo más. Esa no es la única razón por la que Juan cita este texto de Isaías 6. Él dice en el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Esa es su gloria y ese Él que aparece en el versículo 41, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Cuando Juan nos dice, Isaías dijo esto, cuando vio su gloria y habló acerca de Él en Isaías 6. ¿De quién está hablando Juan aquí? ¿Quién es ese Él? ¿A quién vio Isaías en Isaías 6? ¿A quién vio Isaías? ¿A quién le cantaban los serafines, Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos? ¿A quién estaban viendo? Juan nos dice explícitamente aquí que estaban viendo a Cristo preencarnado. Ese Jehová del Antiguo Testamento era el Cristo antes de su llegada a la tierra, antes de hacerse hombre. Esa gran gloria y esa gran majestad que apenas podemos imaginar, y lo mejor que podemos hacer es leer y tratar de entender lo que Isaías habría visto y lo que habría sentido y lo que habría recibido y la propia convicción de pecado que una visión como esta del majestuoso Dios de la gloria le produjo, tanto que se arrepintió y fue encomendado al ministerio. Esta era la gloria de Cristo, era la majestad de Cristo. Ahora, cuando ustedes unen estas dos realidades, ¿verdad? El Jesús que vemos en Lucas 22, sentado, vendados sus ojos y siendo humillado y golpeado y burlado por estos soldados. Y la realidad de Cristo en Juan 12 no deja de sorprendernos la magnitud del pecado que están cometiendo los que eran las autoridades judías, la religión judía, el Sanedrín que está a cargo de juzgar a Jesús y de condenarlo a la muerte. En verdad es un pecado serio porque no lo estaban haciendo contra un hombre culpable que no debía morir de esta manera. No lo estaban haciendo contra un hombre inocente que no era culpable de nada, por lo cual no debían hacerle nada. No era solo esto, era mucho más que eso. Estaban haciéndolo contra un hombre inocente, pero al mismo tiempo contra el Dios de toda la majestad y de toda la gloria, al que el Antiguo Testamento le llama Jehová. Yo soy, el que se le apareció en la zarza ardiente a Moisés, el que se apareció en nube de gloria en el Sinaí, el que guiaba a Israel en la columna de nube y columna de fuego por todo el desierto en 40 años. Este es el Dios del universo, el dominador de todas las circunstancias de la vida humana. Es el que está aquí sentado en el patio
de Caifás y siendo burlado por el Sanedrín. Es repugnante lo que están haciendo, en verdad. Es repugnante, verdaderamente horrendo. Y su pecado es grandemente serio. No podemos comenzar siquiera a considerar un pecado como este. Pero eso no era todo. Jesús no solo debía ser humillado, por alguna razón debía ser humillado y burlado, y eso lo vimos la semana pasada. Ahora Jesús va a ser condenado a la muerte. Y los judíos van a condenarlo a la muerte, pero no podían hacerlo ellos por sí mismos. En el versículo 66 tenemos la aparición del Sanedrín. Ahora ustedes recuerden que durante toda esa noche y esa madrugada del día viernes, lo que ellos intentaban hacer era encontrar alguna evidencia para culpar a Jesús y justificar su condena a la muerte. Por eso en Mateo nos dice que llamaron incluso a testigos, pero los testigos no concordaban. Llamaron después a otros 2 testigos. Y estos dijeron que Jesús había dicho que iba a derribar el templo y que lo reconstruiría en 3 días. Y pensaron que aquí lo tenemos. Esta es la razón por la que podemos asesinarle. Una justificación finalmente, pero Mateo mismo nos dice en Mateo 26 que finalmente estos 2 testigos no lograron coincidir en su acusación de Jesús. No pudieron. Y eso es un testimonio de la inocencia perfecta de Jesús en toda su vida, en todo lo que hizo y en todo lo que dijo. No había nada de culpabilidad en él. Pero aún así los líderes de Israel seguían intentando, y durante todas las horas de la madrugada incesantemente buscaron una manera de asesinarle. Y nosotros sabemos que ellos ya habían intentado hacer esto desde hace un buen tiempo. Sabemos que Caifás estaba detrás de este gran plan malévolo. Lo sabemos porque Juan 11, de nuevo, les remito a Juan porque es importante, pero en Juan 11, cuando Jesús había hecho nada más y nada menos que resucitar a Lázaro. Había resucitado un muerto después de 4 días. Y este fue un milagro irrefutable para todos. De hecho, Juan nos dice en el capítulo 11 que tan claro fue este milagro que todos creyeron en Jesús. Y fue allí cuando el Sanedrín y Caifás y el sumo sacerdote trataron de responder y trataron de reaccionar de alguna manera ante los milagros que Jesús estaba haciendo. Entonces dice Juan 11:45, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, que había resucitado un muerto. El versículo 47 debía haber dicho algo como: y los fariseos y los sacerdotes se regocijaron de que finalmente había llegado el Mesías, porque ¿quién podía negar que aquí había un hombre que había resucitado un muerto después de 4 días? Pero en cambio dice el verso 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Noten esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí no hay gozo porque el Mesías ha llegado. Aquí no hay alegría. Aquí no hay admiración por el gran milagro. Aquí ni siquiera hay una mera o mínima atracción hacia la persona de Jesús por algo que alguien ha hecho que nadie más ha hecho en todas sus vidas. Y sin embargo la pregunta de ellos es: ¿qué vamos a hacer con este hombre? ¿Qué vamos a hacer? Notan el nivel de ceguera espiritual. Dice: porque este hombre hace muchas señales. Este es un testimonio de que los líderes judíos reconocían que Jesús estaba haciendo milagros, que Jesús estaba haciendo cosas que nadie más podía hacer, y que el problema de ellos no fue que Jesús fue un farsante, porque esta es la prueba de que Jesús no fue un farsante. Él no solo dijo y confesó ser el Hijo de Dios, Él demostró ser el Hijo de Dios, y en la boca del concilio mismo encontramos la prueba. Ellos mismos dicen: porque este hombre hace muchas señales. ¿Acaso esto no es suficiente prueba de que Él viene de Dios? Sí que lo es, pero no para ellos. Y dice el verso 48: si le dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pobrecitos. Esto se llama victimización. Se están haciendo las víctimas. Esto no iba a suceder. A los romanos no les interesaba lo que estaba haciendo Jesús.
¿Cómo sabemos eso? Lo llevaron a Jesús a Pilato. ¿Y qué dijo Pilato? A mí no me interesa. Juzguen ustedes. A mí no me interesa lo que este hombre esté haciendo, lo que diga ser para ustedes los judíos. ¿Acaso soy judío? Dice Pilato. A mí no me interesa. Juzguen ustedes a este Jesús. Los romanos no tenemos nada que ver con eso. El versículo 48 es simplemente una excusa. Es una excusa. Esto no iba a suceder. Roma no iba a llegar y no iba a destruir el templo solo porque Jesús predicaba y hacía milagros en las calles de Palestina. Es una gran mentira. Pero tenían que encontrar alguna justificación. Y esta es la justificación. Entonces aparece este personaje. Dice el versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada. En otras palabras, ustedes son ignorantes. Ustedes, sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, tienen que pensar claramente aquí. Yo pienso claramente. Ustedes no están pensando claramente. No tenemos que andar preguntándonos qué haremos. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo apresamos? ¿Lo tenemos allí un tiempo? ¿O tratamos de convencerlo? ¿O qué vamos a hacer con Jesús? No, esa no es la pregunta. La maldad de Caifás iba un poco más allá que el resto del Sanedrín. Es lo que va a revelar este pasaje. El hombre tenía un corazón más oscuro que el resto. Porque él dice, ustedes no saben nada. ¿Cuál era su plan? Versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. En otras palabras, él está diciendo, nos conviene que él muera para salvar a nuestra nación. En otras palabras, Caifás está proponiendo la idea, por primera vez, en todo el auditorio, ante las autoridades religiosas del Sanedrín, que lo mejor es resolver, asesinar a Jesús. Hay que asesinarlo. Esto es lo que él dice en el versículo 50. Hay que matarlo. Y este fue el momento cuando ellos empecinaron en asesinar y en matar a Jesús. Pero no deja de sorprendernos. No deja de sorprendernos que ellos están tomando esta determinación después de que han contemplado los milagros de Jesús y el milagro de resucitar a Lázaro después de 4 días y ellos mismos reconocer que Jesús estaba haciendo estas señales. Nunca fue un problema de falta de evidencias. Nunca fue un problema de poco nivel intelectual. Ese nunca ha sido el problema de los que no creen en Cristo. Por eso no necesitan pruebas científicas. Nadie necesita pruebas científicas. El problema siempre ha sido un problema del corazón, un problema de ceguera espiritual, de no querer ver. Y lo que dijo Isaías se cumplió perfectamente en ellos. No quieren ver. No quieren ver. Lo tienen allí, pero no quieren ver. Y pensando en esto, esta es la condición espiritual y esta es la hora de las tinieblas, regresando a Lucas 22. Y es aquí donde se encuentra Jesús. Y vemos un Jesús inocente, vemos un Jesús pasivo y tranquilo, vemos un Jesús que no responde, a un Jesús paciente, un Jesús que ya ha agonizado en el huerto de Getsemaní y un Jesús que está preparado para esta hora, porque Él había llegado para esto. Así que Él compareció ante Anás, compareció ante Caifás durante las horas de la madrugada tratando de extraer algo en Jesús para poder acusarle. A pesar de que era ilegal hacerlo durante la noche, a pesar de que era ilegal que el Sanedrín haga esto en una festividad como la Pascua, como la que era en ese instante, a pesar de que el Sanedrín no podía juzgar a alguien si no tenía defensores, a pesar de que el Sanedrín no podía juzgar a alguien solo por lo que él decía, todas estas cosas eran prohibidas en el Sanedrín, estaba en la ley rabínica judía y todos conocían eso, pero ellos están rompiendo todas las leyes que conocen con tal de asesinar a Jesús. Todo esto es ilegal, absolutamente ilegal. Y esa es una de las razones por las que Jesús casi no responde. Si ustedes se han preguntado eso, ¿por qué Jesús no responde a Anás? ¿Por qué no responde o difícilmente responde ante Caifás? ¿Por qué no responde ante Pilato? Porque todo esto es ilegal. Y Jesús no va a responder en los términos de ellos, Jesús va a responder, si es que va a responder, en sus propios términos. Ahora noten lo que dice el versículo 66, Lucas 22, 66, cuando era de día. Ahora, yo no creo que Lucas tenía esto en mente necesariamente, pero yo creo que podemos nosotros tenerlo. Ahora tenemos el día, ha salido el sol, este es el nuevo amanecer del día viernes, toda la madrugada del día viernes ya ha terminado, y es un nuevo día.
Es un nuevo día, pero no deja de ser la hora de las tinieblas, ¿verdad? La hora de la oscuridad. Sigue siendo la hora de la oscuridad a pesar de que el sol ha salido. Así que a veces el sol sale y siempre hay un nuevo amanecer, pero sigue siendo la hora de las tinieblas. Y al menos lo era para Jesús. Y él mismo reconoció al final del versículo 53, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es la hora de las tinieblas. Esta es la autoridad de las tinieblas. Pero ahora vamos a ver cómo convergen dos realidades aquí importantes. Por un lado tenemos la realidad del Sanedrín y por otro lado a Jesús. Y el gran debate aquí es la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Noten lo que dice el verso 66. Dice, ya en el día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. Así que este ya es el Sanedrín reunido aparentemente de manera oficial. Aparentemente de manera oficial. Esta ya no sería la casa de Caifás, ya no sería la casa de Anás. Ya lo habrían trasladado a Jesús probablemente al compartimiento del templo, donde el Sanedrín ya se reunió oficialmente para hacer sanciones oficiales y legales para el pueblo. El Sanedrín tenía una historia no muy larga, en realidad. Desde que los judíos regresaron del exilio, nace lo que se llegó a conocer como el Sanedrín, con escribas y ancianos de los más importantes de cada ciudad. Estaban representados allí en Jerusalén. Era un número de 70 o 71 judíos de los más importantes que había, que se unían para conformar el Sanedrín, y ellos tenían que regular y sancionar cuestiones de vida cotidiana en los judíos, de religiosas y civiles también. Algunos comentaristas han dicho que el Sanedrín no podía decidir matar a alguien. Sin embargo, parece que la Biblia nos muestra algo diferente. Porque encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el caso de Esteban. ¿Recuerdan quién asesinó a Esteban, el diácono? Fue el Sanedrín, fue la autoridad judía, y Esteban murió lapidado. Así que probablemente en casos raros que no habrían sido el patrón, el Sanedrín podía lapidar a algún judío que ellos consideraban era digno de muerte. Ahora, obviamente lo que no podía hacer el Sanedrín era crucificar a alguien, porque la crucifixión era el método romano para asesinar a alguien. La lapidación, matar por pedradas a alguien, era el método judío para asesinar a alguien, a un condenado, a algún criminal. Lo que amaríamos que hagan en nuestra ciudad, ¿no? Llegaríamos tarde con las piedras para hacer justicia. No me miren con esa cara, que no está mal. La pena de muerte no está mal. En serio, muchos criminales deberían morir. Es lo que dice la ley bíblica, es lo que dice la ley de Dios. Pero ellos probablemente querían asesinar a Jesús, pero la razón por la que no lo lapidaron como lo lapidaron a Esteban en Hechos es porque no podían. Y no podían porque Jesús era tan popular en medio del pueblo. Y habría sido tan impopular para ellos asesinar a Jesús públicamente, porque esto tenía que ser hecho públicamente. Así que era imposible para ellos hacerlo. La única manera era llevándolo a la autoridad romana, y que los romanos tratar de convencerlos de que Jesús era tan peligroso no solo para los judíos, sino para los romanos, que ellos decidiesen asesinarlo por medio de la crucifixión. Ese era el plan. Pero para llegar a Pilato, tenían primero que llegar a una sentencia de muerte dentro del contexto judío. Y todavía no habían logrado eso, habían fracasado porque Jesús era perfectamente inocente. Y aquí están entonces y se unen todos. Nos dice Lucas que se reunieron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Que dicho sea de paso, aquí habría estado Nicodemo. Muy probablemente era uno de los miembros del Sanedrín. Juan 3:1 nos dice que era un principal entre los judíos. Aquí habría estado también José de Arimatea. Lucas 23 nos dice, versículo 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Así que no todos eran manzanas podridas en el Sanedrín.
Había algo de rescatable allí. Había un José de Arimatea y había un Nicodemo que aparentemente se arrepintió, llegó a ser discípulo de Jesús por la conversación que tuvo con él en Juan 3. Pero todos habrían sido reunidos allí, o casi todos, y estaban presentes para tratar este gran caso. ¿Okay? ¿Cómo tratamos de justificar que Jesús debe morir primero según la ley judía? Y habiendo resuelto esto, llevarlo a Pilato para que ellos lo condenen según la ley romana. Y es lo que encontramos aquí. Y esta es de nuevo, esta es la hora de las tinieblas. Y esta es la gran oposición entre Jesús y los líderes religiosos que ya se ha venido presentando desde los versículos y capítulos anteriores. Y yo solo les llevo como abuelo de pájaro, voy a hacer esto 2 o 3 veces el día de hoy, no más, es poco, y voy a terminar un poco más temprano, quizá, probablemente. Pero en Lucas 19:47 Jesús enseñaba cada día en el templo y los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban ¿qué? Matarle. Procuraban matarle, desde el capítulo 19. Y el versículo 48 dice, y no hallaban nada, desde el capítulo 19, y el versículo 48 dice, no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. De ahí llegamos al capítulo 20, y en el versículo 1 dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Noten cómo Lucas menciona el mismo grupo de hombres que aparecen en nuestro pasaje en Lucas 22. Son los mismos, ancianos, sacerdotes y escribas. Este es el Sanedrín, es la representación del Sanedrín. Y dice ahí mismo en el versículo 19, procuraban de nuevo los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, pero comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. ¿Cuál parábola? La parábola de los labradores malvados. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es lo que Jesús era para ellos. Una piedra de tropiezo porque no quisieron creer en Él. Ellos escucharon esto, Jesús los confrontó abiertamente, lo querían matar, pero no podían tocarlo todavía. No podían hacerle nada. Y en el capítulo 22 y el versículo 2 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo. El versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y entonces él fue a hablar con los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Aquí se está desarrollando el plan de las tinieblas, el plan de Caifás, en parte el plan de Satanás. Y parece que las tinieblas van ganando. Al final logran la entrada al círculo más íntimo de Jesús. Y el versículo 52 dice finalmente, en Lucas 22:52 dice, Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos. De nuevo, esta es la representación del Sanedrín, pero ahora en el huerto de Getsemaní, cuando vinieron a arrestar a Jesús, y Jesús les dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Este es el triunfo de las tinieblas. Finalmente, este versículo 52 nos dice que las tinieblas van ganando. Las tinieblas van logrando lo que se había planificado en la oscuridad. Lo que ya habían intentado hacer desde el capítulo 19. El plan de matar a Jesús, ahora ya lo tienen casi logrado en el versículo 52 porque ya lo tienen arrestado. Pero hay otra realidad aquí que ellos no conocían. Este era su plan y era lo que ellos intentaban hacer. Pero hay algo que ellos no conocían y nosotros sí sabemos, porque hemos leído Lucas desde el capítulo 1. ¿Y qué es lo que ellos no sabían y nosotros sí sabemos? Es que Jesús había predicho que todo esto iba a suceder. Lo que ellos no sabían, lo que Jesús sí sabía y nosotros también sabemos, es que ellos no están haciendo otra cosa que seguir la predicción que Jesús ya había hecho a sus propios discípulos de que sería entregado a sus enemigos, las autoridades judías, y que todo esto era el plan de Dios. Esto es lo que nosotros sabemos. Ahora, con esto en mente, con estas dos realidades en mente, las tinieblas van ganando contra Jesús, pero al mismo tiempo todo está predicho y direccionado por el plan de Dios. Y el versículo 67 entonces aparece la pregunta. Y noten que Lucas no nos dice si fue Caifás quien hizo esta pregunta, aunque Mateo nos dice que fue Caifás.
Probablemente eso sucedió en una ocasión anterior, en la madrugada. Esto ya es Jesús compareciendo ante todo el Sanedrín. Así que no hay un personaje en particular que Lucas resalte como enemigo de Jesús. Es todo el Sanedrín, ese es el énfasis de Lucas, es todo el Sanedrín. Y dice verso 67, ¿cuál es la pregunta? ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. ¿Qué pregunta? No hay muchas preguntas como estas que nosotros hayamos encontrado en los evangelios. Pero es una de las preguntas más importantes que podemos encontrar en toda la Biblia. Es la pregunta más importante que le podemos hacer a una persona. ¿Quién es Jesús para ti? Aquí le están preguntando directamente a Jesús, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? Ahora, tú y yo sabemos que Él es el Cristo y no hay misterios para nosotros. Tú y yo sabemos que Él es el Cristo. Lucas se ha encargado de aclarar esto y ustedes saben lo que significa la palabra Cristo para estas alturas. Ustedes conocen bien o deberían conocer bien esto, significa el ungido. Es el Mesías del Antiguo Testamento, eso significa Cristo, es simplemente un título, no es un nombre. Es un título para hacer referencia al que Dios ha elegido para que sea su Mesías y cumpla las profecías del Antiguo Testamento. Es Él el Cristo, es Él el Cristo. ¿Cómo le responderías a alguien esto? ¿Cómo le explicarías a alguien que Jesús es el Cristo? Digo, una cosa es decirle Jesús es el Cristo y otra cosa es demostrárselo con el poder de la Escritura, que es lo que tiene el poder de transformar un alma y una mente. Y eso es lo segundo es lo que deberíamos hacer tú y yo. No solamente decirle a la gente Jesús es el Cristo, sino demostrarle con la Escritura que Jesús es el Cristo. Y esta es la pregunta que le están haciendo. Y por ejemplo, de nuevo, no quiero marearlos hoy, pero sí quiero marearlos en otro sentido. Dice Lucas 2:11, por ejemplo, en el albor del nacimiento de Jesús, dice que os ha nacido hoy, el ángel dice, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. En el versículo 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte a Zacarías antes que viese al ungido del Señor. Este es otro título, el ungido es el Cristo. El Mesías es lo mismo, es el elegido de Dios para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. De nuevo se lo identifica a este bebé como el ungido. En el capítulo 4, versículo 41, dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. No solo Simeón, no solo el ángel Gabriel, acá tenemos ahora a los demonios confesando lo mismo. Los demonios lo confiesan y le dicen, cuando lo ven a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Nosotros sabemos quién eres. ¿Será posible que los demonios puedan ver mejor espiritualmente hablando que los seres humanos? Sí, al menos ellos sabían que este era Jesús, el Cristo. ¿Esto no les sirve para arrepentimiento? No. Pero al menos ellos sabían que este era el Cristo. ¿Y qué hacía Jesús? Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían de nuevo que Él era el Cristo. Notan cómo Lucas nos está repitiendo y martillando en nuestra conciencia la misma idea de que la identidad de este hombre es el Cristo. Es el ungido. Es el Mesías del Antiguo Testamento. En el capítulo 9, el versículo 20, este importante versículo, dice, Él les dijo, Jesús preguntando a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Esto era importante. Jesús mismo preguntando a sus discípulos quién es Él. Obviamente Jesús no pregunta a sus discípulos quién es Él porque Él no sabía quién era Él. Y respondiendo, Pedro dijo el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. De nuevo, el mismo título. De Mateo 16 tenemos una versión más amplia de esto. Y por último, solo déjenme mencionarles un pasaje más aquí en Lucas el capítulo 20, el versículo 41. Dice, cuando está Jesús allí ante los enemigos, dice entonces Él les dijo, Lucas 20, 41, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David?
¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Esto es lo que todos reconocían, todos los judíos. Cristo va a ser el hijo del descendiente de David. Dice Jesús, pues el mismo David, dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, hablando del Cristo, David le llama Señor a Cristo. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Cómo es su descendiente si David le llama Señor? Esta es una referencia a la preexistencia de Cristo. Él existía antes de David. Es lo que está diciendo Jesús. Obviamente sus enemigos no podían responderle. Pero esta era la idea. Y de nuevo tenemos esta referencia, el Cristo. Esa identificación de quién es Jesús. Así que nosotros, regresando a Lucas 22, a 67, esta pregunta, ¿eres tú el Cristo? Nos parece una pregunta tonta para este punto, ¿verdad? Después de todo lo que hemos leído, si leemos versículo por versículo el libro de Lucas, este evangelio, y no solo las referencias explícitas a Cristo, sino lo que Él ha demostrado con sus enseñanzas y milagros, digo, que ellos hagan una pregunta como esta a Jesús, en verdad es algo tonto, es muy irónico. Que ellos le pregunten al que todo el evangelio en 22 capítulos ya ha declarado ser el Cristo, ellos le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Cuando Jesús mismo lo ha confesado públicamente, no solo a sus discípulos, los demonios lo han confesado, el ángel lo ha confesado, Él lo ha dicho delante de sus enemigos también, como acabamos de leer en el capítulo 20, que Él es el Cristo. Así que oímos esta demanda del Sanedrín como una ironía, porque ellos, es una gran ironía, porque ellos obviamente no tienen ningún interés en saber si Él es el Cristo, no. A pesar de que tienen todas las evidencias que Jesús les ha dado, lo único que ellos quieren conseguir es que Jesús diga, sí, yo soy el Cristo. Y si Jesús respondía de esa manera, la reacción de ellos iba a decir, ahí está, es blasfemia. Él ha reconocido que es el Cristo, eso es blasfemia porque se está haciendo Dios. Eso es blasfemia y merece morir según la ley judía. Está insultando a Dios, es lo que significa literalmente la palabra blasfemia, insultar a Dios. Y decir que uno es el Cristo, el ungido, el elegido de Dios o el Hijo de Dios es una blasfemia. Y eso sería una blasfemia de todos nosotros si lo diríamos. Y esto es lo que ellos quieren conseguir, que Jesús confiese que es el Cristo. Pero ¿no les parece irónico que de esto se trata la vida eterna? De confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí están ellos haciéndole esta pregunta. A ver, confiesa tú entonces, ¿quién eres? Tú eres el Cristo. Te estamos haciendo esta pregunta. Al hacer esta pregunta, ellos se ponen a sí mismos en la posición de confesar a Cristo si son honestos. Ellos están allí para intervenir a Jesús. Pero en un intento de recabar evidencias para condenarlo, lo único que están haciendo para Jesús, para los que están alrededor en este tribunal y para nosotros que somos testigos de este evangelio leyéndolo, lo único que están logrando es producir más evidencias para creer en Él. Qué bendita pregunta, es la mejor pregunta de lo que ellos intentan hacer para su condenación, para el resto de la humanidad, sirve para la salvación. Porque esta es la mejor pregunta que puede existir en la faz de esta tierra. ¿Quién es el Cristo? Y preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Lo que ellos pensaron hacer mal, al final va a resultar para bien. Esta es la pregunta, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, si os lo dijere, no creeréis. Si os lo dijere, no creeréis. Qué interesante respuesta de Jesús. Jesús no dice que sí. Jesús no dice que no. Jesús está diciendo, yo no voy a responder a sus preguntas tramposas. Yo no voy a caer en la trampa. Yo no voy a cometer el error de condenarme a mí mismo. Ahora eso es cierto, pero al mismo tiempo, Él es el Cristo y no lo puede negar. Entonces tienes estas dos realidades. Él no va a caer en la trampa, ni va a responder según los términos de ellos, pero por otro lado, Él es el Cristo.
Y no puede negarlo, porque si dice que no, negaría quién es Él. Y negaría los 22 capítulos de Lucas que hemos leído y estudiado. No va a ser ni lo uno ni lo otro. Entonces Jesús responde de forma brillante. Y Él dice, si les digo, no van a creer. En otras palabras, es inútil. Es inútil. ¿Por qué? Porque especialmente el capítulo 20 ha sido una gran demostración de que Jesús les ha dicho quién es y ellos no han querido creer. Además dice en el versículo 68, Jesús añade, y también si os preguntare, no me responderéis. Esa frase, ni me soltaréis, no está en el original, así que pueden ponerla dentro de un paréntesis si quieren. Ni me soltaréis no es algo que Jesús realmente dijo. Sino, y también si os preguntare, no me responderéis. La pregunta del Sanedrín realmente es en forma de condicional. Si tú eres el Cristo, dínoslo. Y Jesús responde, si les digo no van a creer, y también si les pregunto no van a responder. Y sabemos eso porque Jesús les había preguntado, Jesús había hecho esta demanda y esta confrontación en el capítulo 20. Lo reconocemos, ¿se acuerdan cuando le hacen la pregunta a Jesús acerca del César, cuando le hacen a Jesús la pregunta acerca de la resurrección? Y Jesús responde también de forma magistral, de forma única. Cuando le hacen a Jesús la pregunta y lo tratan de confrontar con el bautismo de Juan, ¿se acuerdan en el capítulo 20? Iniciando el capítulo 20, a Jesús le preguntan el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Era del cielo o de los hombres. Esa es la pregunta que Jesús, les hace a los líderes religiosos. Ellos le habían dicho con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta autoridad. Y Jesús les hace la pregunta. Bueno, yo les respondo, si ustedes me responden, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y ellos comenzaron a discutir entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces entendemos por qué Jesús les dice en el capítulo 22, si les pregunto, no me van a responder. Porque ya lo hice antes y no quisieron responder. Les confronté con el bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres. Y no respondieron. Es inútil, dice Jesús. Así que, si lo confieso, ustedes no van a creer. Me encanta esto porque al menos a mí me deja ver que la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es algo que debe ser usado académicamente, no es algo que debe ser usado científicamente, no es algo que puede ser meramente discutido en el contexto de la historia para saber si fue verdad o no. Para Jesús hay una sola realidad de una persona tener interés de saber quién es Jesús, va a entender quién es Jesús si está verdaderamente buscando la vida eterna, si realmente quiere creer para vida eterna. Por eso Jesús dice, si les digo, no van a creer. Entonces no tiene ningún sentido hablar de mi identidad con ustedes, porque ustedes ya han decidido que no van a creer. Por lo tanto, yo no les voy a decir quién soy yo. Y si les pregunto, no me van a responder. Ahora, nosotros entendemos esto, la respuesta de Jesús, ¿qué es lo que revela? Revela de nuevo la ironía de la situación al rehusar responder al nivel de ellos. Jesús decide responder en sus propios términos. Y nos damos cuenta de que el Sanedrín, en intentar condenarlo, lo único que hace es condenarse a sí mismo al no creer en Jesús. Esta es la evidencia. La evidencia no es que Jesús es un criminal que merece morir. La evidencia es que los que merecen morir son todos los que componen el Sanedrín porque han decidido no creer en el que realmente es el Hijo de Dios. Este realmente es la historia espiritual. Dice, noten el versículo 69, Jesús añade algo. El versículo 68 que acabamos de leer también es un sarcasmo de Jesús. ¿Por qué es sarcasmo de Jesús? ¿Quién se supone que es el que debe hacer las preguntas aquí? ¿Quién hace las preguntas a quién? El Sanedrín es el que debe hacer las preguntas. No el acusado,
sino los que están acusando, las autoridades. Pero Jesús aparece aquí en el versículo 68 como el que hace las preguntas. Y Jesús dice, yo podría preguntarles, pero no les voy a preguntar porque ustedes no van a poder responder. Es casi como una inversión de papeles. Se están invirtiendo los papeles. En realidad el Sanedrín cree que tiene la autoridad sobre Jesús y están acusándolo a Jesús y lo ven a Jesús allá abajo, queriéndolo acusar de muerte. Pero en realidad de las cosas, el Sanedrín es el que está siendo acusado por Jesús. Y lo vamos a ver de forma más explícita en el siguiente pasaje, en el siguiente versículo. Noten el versículo 69. Pero desde ahora, dice Jesús. Pero desde ahora. Eso es muy importante. Eso desde ahora. Es muy importante. Porque Jesús no dijo esto cuando conversó con Pedro. Y le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No hay ninguna referencia de estas aquí. Alguno diría, Jesús perdió la oportunidad de evangelizar. ¿Por qué no evangelizó? Cuando le preguntaron si él era el Cristo. Él ya nos respondió esa pregunta. Porque ellos no iban a creer. Porque no querían creer, ya se habían determinado a asesinarlo. Pero el versículo 69 es tan interesante porque Jesús ahora añade algo más. Y en realidad lo que él está haciendo aquí es revelar por qué está sucediendo este mismo evento, este mismo escenario de él siendo juzgado injustamente por el Sanedrín. ¿Y en qué va a redundar eso? En cómo esto encaja en el plan de Dios. Por eso es importante esa frase, desde ahora. Desde ahora. ¿Por qué Jesús dice desde ahora? ¿A qué hace referencia con ese ahora? A la condenación injusta del Sanedrín hacia él. Ese es el ahora. ¿Por qué? Noten lo que sigue diciendo. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Ahora, hablamos de autoridad aquí, hablemos de autoridad. El Sanedrín era la autoridad en las cuestiones de la vida religiosa y civil judía. Hablemos de autoridad. ¿Y quién era Jesús? Hablemos de autoridad, versículo 69, el Hijo del Hombre que se sentará a la diestra del poder de Dios. Ustedes saben muy bien ya de dónde viene este título. Y los judíos sabían muy bien, el Sanedrín, habían escribas allí, sabían muy bien de dónde venía este título. Y lo que comunicaba un título como Hijo de Hombre, solamente el título Hijo de Hombre ya comunicaba lo suficiente a los judíos para que sepan algo de su identidad y de la obra de Cristo, de este Hijo de Hombre. Y Daniel 7 nos responde. Y dice en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Por eso Jesús utilizó este título tanto, porque estaba haciendo referencia a Daniel 7. Y Daniel ve como un hijo de hombre que se acerca y que viene hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y dice el versículo 14, ahora noten lo que recibe el Hijo del Hombre aquí, en la visión de Daniel. ¿Qué es lo que recibe? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora hablemos de autoridad. ¿Qué está diciendo Jesús en el versículo 69? Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy nada más y nada menos el que va a recibir la autoridad de todos los reinos de este planeta, y todos me van a servir. Y todos se van a postrar ante mí, y todos me van a tener que obedecer, y mi reino va a ser un reino que no va a terminar jamás y no podrá ser destruido. Yo soy invencible y mi reino es invencible, y todos me van a servir a mí. Esto es lo que Jesús está reconociendo en el versículo 69. Ahora, ustedes piensan que ustedes me están juzgando a mí. Déjenme decirles algo, yo soy el que va a juzgarlos a ustedes. Cuando yo sea elevado a la diestra del poder de Dios, algo que se va a cumplir en el futuro. Se cumplió en la resurrección de Jesús, pero lo veremos de hecho y en la práctica cuando Él regrese por segunda vez a reinar sobre esta tierra. Y lo interesante de este versículo 69, de nuevo, sigue siendo, pero desde ahora. Desde ahora. Porque lo que Jesús está diciendo es que yo, llegando a la diestra del Padre,
del poder de Dios, para ser el Hijo del Hombre y para reinar sobre todos los pueblos y reinos, con un reino indestructible, yo, siendo el juez de toda la humanidad, ¿saben cómo va a lograrse eso? ¿Saben cómo voy a llegar allá? Con esto que ustedes están haciendo aquí. Con lo que ustedes están haciendo conmigo. Este es el medio por el cual yo voy a llegar a la diestra del Padre. Y por eso Jesús dice, pero desde ahora, por eso es importante la palabra ahora, desde ahora, ahora que ustedes están haciendo esto conmigo, van a tener éxito porque es la hora de las tinieblas, pero el resultado será que yo me voy a sentar a la diestra del poder de Dios y voy a terminar juzgándolos a ustedes y a toda la humanidad. Qué impresionante, qué respuesta. Jesús invierte completamente los papeles aquí. Y no es necesario recabar más en esto, es tan claro. Ellos obviamente no quisieron entender, ellos obviamente no quisieron creer, pero esto es justamente lo que está sucediendo aquí y lo que está diciendo y comunicando Jesús. Él ya repetidas veces se ha autodenominado el Hijo del Hombre en este Evangelio de Lucas, y no es necesario que nosotros lo veamos, pero esto es la realidad. Ahora noten lo que ellos responden en el versículo 70. Cuando escucharon a Jesús decir estas cosas, dijeron todos, noten el énfasis allí, no es Caifás, son todos, incluido Caifás. ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Ahora, ¿qué les parece? La pregunta anterior, Jesús, a la pregunta de si tú eres el Cristo, dínoslo, Jesús no dijo ni sí ni no. Él respondió solo como él podía responder, de una forma brillante, y dijo incluso más que eso, pero sin responder sí o no. Pero es la manera magistral en la que Jesús respondió, sin negar su verdadera identidad, afirmándola, pero sin caer en la trampa de ellos. Ahora viene esta segunda pregunta, entonces, del versículo 70. Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Este es un renovado intento del Sanedrín para intentar condenar a Jesús de forma viciosa y maliciosa con otro título mesiánico, conocido por todos los judíos, no solo el Cristo, sino también el título de Hijo de Dios. Era un título conocido por los judíos como un título mesiánico. Jesús en realidad era el Hijo de Dios. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y de nuevo, la respuesta que ellos buscan de Jesús es sí, ¿verdad? Sí. Ellos quieren que Jesús diga, sí, yo soy el Hijo de Dios, para finalmente decir, ahora tenemos una excusa para asesinarlo por blasfema y lo podemos llevar a los romanos para que ellos lo crucifiquen. ¿Qué hay de este título Hijo de Dios? ¿Qué hay de este título Hijo de Dios? Bueno, no deja de ser interesante que de nuevo Lucas nos ha introducido a esto desde el inicio de su evangelio, el título de Hijo de Dios. En Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo, es lo mismo que decir Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. En el versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. En el capítulo 3, el versículo 22, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta es otra forma de llamarlo Hijo de Dios. El Padre le llama mi Hijo amado. En el versículo 38 dice, hablando de Jesús en su genealogía, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, Hijo de Dios. Hijo de Dios. En el capítulo 4, el versículo 3, dice entonces el diablo le dijo, si eres hijo de David, di a esta piedra que se convierta, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En la propia tentación con duda de Satanás tenemos la declaración de que Él es el Hijo de Dios. En el versículo 9 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Qué sentido tiene tentar a Jesús con ser el Hijo de Dios si Él no era el Hijo de Dios?
No tendría ningún sentido, ¿verdad? Digo, Satanás no nos tienta a nosotros de esta manera. Solo a Jesús lo pudo tentar diciéndolo si eres el Hijo de Dios, porque Él realmente era el Hijo de Dios. Es una prueba de que realmente es el título mesiánico que Él llevaba. En el versículo 41 dice, 4:41, dice, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. En el capítulo 8, el versículo 28, dice de nuevo, 8:28, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. El endemoniado, Hijo del Dios Altísimo. En el capítulo 9, el versículo 35, de nuevo dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, Él es el Hijo de Dios. Y por último, en el capítulo 10, el versículo 22, dice, Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso cuando llegamos al capítulo 22, la pregunta del Sanedrín a Jesús, dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? Es una pregunta llena de ironía. Y es una pregunta tonta. Es una pregunta muy tonta, por no utilizar una palabra en inglés. Porque todo el evangelio y todo el ministerio público de Jesús ha sido una declaración repetitiva de que Él es el Hijo de Dios. Así que al intentar preguntar esto a Jesús, ellos intentan realmente condenar a Jesús como el Hijo de Dios, pero se dan cuenta de la ironía. La ironía es que ellos le intentan condenar por lo que realmente Él es. Y si realmente Él es, entonces ellos debieron haber creído en Él. Ellos no le están condenando por ser un farsante, sino por confesar ser el Hijo de Dios y el Cristo y que lo ha demostrado con milagros. Así que nosotros podemos ver podríamos decir, esta ironía trágica del Sanedrín. Es una ironía trágica de que aunque el Sanedrín ha hecho las preguntas correctas a Jesús, sin embargo, su intención los ha cegado completamente de creer en Él. ¿Y cómo responde Jesús? Bueno, Él debía responder sí o no, pero cualquiera de las dos respuestas habría sido autodenigrante para Jesús. Si es sí, caería en la trampa de ellos. Y si era no, era negar su identidad porque Él era el Hijo de Dios. ¿Cómo responde Jesús? Ustedes dicen que yo soy. Eso es lo que ustedes dicen. Jesús no lo niega. Jesús no lo niega. Jesús rehúsa caer en la trampa de ellos respondiendo sí. Y no responde sí, yo soy el Hijo de Dios. No, pero Él dice algo muy similar a eso que diríamos es equivalente a eso, pero sin caer en la trampa. Y dice, ustedes dicen que lo soy. Ustedes dicen que lo soy. Así que Jesús no solamente de forma abierta, Él es verdad aquí está reconociendo y admite que Él es el Hijo de Dios, pero Él hace algo más que simple y meramente reconocer que es el Hijo de Dios. Él pone la responsabilidad de esta admisión y esta confesión sobre los hombros del Sanedrín. Esto es lo que está haciendo. Cuando responde, ustedes dicen que soy yo, está poniendo la responsabilidad de que Él es el Hijo de Dios sobre la boca de todos los que están en el Sanedrín. Esto es lo que ustedes han dicho. Yo no lo niego, no puedo negarlo, pero es lo que ustedes han dicho. Y esto en realidad nos trae de nuevo, siguiendo en el pensamiento de esta ironía del Sanedrín, en que lo que ellos están diciendo para condenar a Jesús sin darse cuenta, lo que están diciendo y lo que están reconociendo es que necesitan creer en Él. Pero ellos no se dan cuenta de esto. Y a través de esta ironía nosotros podemos dar una probada de la tragedia del rechazo del Sanedrín de
tener enfrente de alguien que verdaderamente es el Cristo, el exaltado Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Noten que estos tres títulos aparecen en este corto pasaje: el Cristo, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Los tres títulos mesiánicos que aparecen en todo el Evangelio de Lucas están aquí condensados y todos han sido confesados por el Sanedrín, aplicándoselo a Jesús. Los papeles realmente se han invertido y los condenados son ellos, no Jesús. Y Jesús va a ser condenado solamente porque eso le va a permitir redimirnos a nosotros y ser exaltado a la diestra del poder de Dios. Y noten lo que añade el versículo 71. Lucas nos dice esto: entonces ellos dijeron, cuando Jesús respondió, vosotros decís que lo soy, dice, entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Los miembros del Sanedrín perciben lo que Jesús acaba de responder y ellos lo interpretan como una evidencia suficiente para lograr condenarle a la muerte. Y nosotros de nuevo nos damos cuenta otra vez de la ironía del versículo 71 en lo que Lucas nos está comunicando aquí. Que ellos, sin darse cuenta, han tenido toda la evidencia que han necesitado para creer en Jesús como divino, como celestial y el Cristo trascendental, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Y a través de esta experiencia nosotros nos damos cuenta de la evidencia irrefutable de que Jesús realmente fue quien dijo ser. Y esto nos lleva a creer en Él, no a condenarle a Él. Esta es la evidencia. Es decir, el triunfo aparente del Sanedrín no fue otra cosa que su derrota. Y la aparente derrota de Jesús no fue otra cosa que su gran victoria. Por dos cosas. Porque aquí se prueba que su verdadera identidad es el Cristo y que por medio de esta acusación injusta, Él llegaría a la diestra del poder de Dios. Así que, obviamente, el texto termina con una especie de aparente victoria para los enemigos de Jesús, a juzgar por lo que dice el versículo 71, pero no deja de ser contradictorio por la ironía que encontramos a lo largo de estos versículos, que de su propia boca, Jesús, según Jesús en el versículo 70, de su propia boca, ellos han confesado que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, el Sanedrín nos ha hecho un gran favor a nosotros. Y el Sanedrín ha predicado lo que todos necesitamos predicar. El problema ha sido la intención de ellos, pero lo que han dicho externamente ha sido lo que todos debemos confesar. Y este es uno de los pasajes más importantes acerca de la verdadera identidad de Jesús. Y no lo tuviésemos aquí si no hubiese sido por este malévolo Sanedrín que intenta negar todo lo que Jesús es. Pero en intentar hacerlo, lo único que han hecho es confesarlo más. Y darnos a nosotros más evidencias de que realmente Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que ha venido a redimir a la humanidad. Es en realidad, encontramos en un sentido, es un reconocimiento de autocondenación en estas palabras. En un sentido es esto, de autocondenación. Es lo mismo que encontramos en esta parábola del capítulo 19, en el versículo 22, cuando Jesús contó esta parábola. Dice, hablando del mal siervo, ¿se acuerdan esta parábola de las 10 minas? El mal siervo, dice el versículo 22, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los demás, quítenle la mina y denle al que tiene las 10 minas. Y esto obviamente era una referencia a los líderes religiosos. Así como el hombre de esta parábola sabía lo que debía hacer con la mina, los líderes religiosos sabían, porque tenían todas las pruebas y evidencias de que Jesús era el Cristo, pero decidieron negarlo.
y rechazarlo. Y eso sirvió para su condenación. Así que por su propia boca. Y esto es algo que Lucas hace con frecuencia en su evangelio. Lo hace con Zacarías, cuando su boca fue abierta en el capítulo 1, en el versículo 64, y él profetizó y confesó. En el versículo 67 también tenemos en la profecía del versículo 70 de Zacarías mismo. Tenemos también a Jesús en una declaración profética en Lucas el capítulo 4 sobre Isaías. También en el capítulo 4, en el versículo 22. De la boca de diferentes personajes en el libro de Lucas tenemos la confesión acerca de quién es el Cristo. Así que esto nos lleva en realidad a darnos cuenta, nosotros nos podemos dar cuenta leyendo esto, de que creer en Jesús nunca ha sido un problema de falta de evidencias, siempre ha sido un problema del corazón, siempre ha sido un problema de la voluntad. No ha sido un problema de falta de revelación, ha sido un problema de no querer creer en esa revelación, como el exaltado Hijo de Dios e Hijo del hombre. Y yo creo que lo que ilustra este pasaje en realidad es que Jesús, de nuevo, tiene absolutamente todo bajo control. Él controla las palabras incluso del Sanedrín, Él controla la confesión final del Sanedrín. ¿A dónde los llevó Jesús? Jesús los llevó en esta serie de preguntas y respuestas tramposas hacia Jesús. Jesús los lleva a que ellos le confiesen, luego, eres tú el Hijo de Dios. Eres tú el Hijo de Dios. Y Jesús dice, ustedes dicen que yo soy. Esa fue la derrota de ellos y la victoria de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta verdad inescrutable para nosotros, pero real y verdadera. El hecho de creer quién eres tú, tu verdadera identidad, no es poca cosa. No es como usualmente se dice, tú eres todo lo que necesitamos. Tú eres lo único que tenemos. Y lo único que tenemos y la única esperanza que nos queda es reconocer quién es tu Hijo. Nadie puede adorar al Padre si no reconoce quién es Jesús. Por esto tantas personas muertas espiritualmente en religiones y sectas nacidas incluso del cristianismo que dicen conocer y adorar a Dios y vestirse bien y asistir a sus reuniones regulares, pero sin confesar que Cristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del hombre, el que se encarnó, el que comparte la misma esencia con el Padre. Esta es nuestra esperanza y tú nos mandas y nos llamas por medio de este pasaje a recordar quién es Cristo para nosotros. Y quién es Cristo para nosotros es y debería ser como Él se presenta en las páginas de la Escritura, como lo que realmente es. Necesitamos meditar en esto, necesitamos entender. Algunos aquí necesitan todavía creerlo para su propia salvación y perdón de pecados. Pero este es el centro del universo, el núcleo de nuestra existencia. Esta es la médula de todas las cosas, de todas las estructuras, de todos los seres visibles e invisibles. Es este personaje que tenemos aquí que está siendo condenado por el Sanedrín bajo tu maravilloso plan. Y es a Él a quien debemos ir, acudir, atesorar, orar, imitar, seguir, interceder. Y es Él el que intercede por nosotros, habiendo muerto, habiendo dado su vida y resucitado por nosotros. Esto lo hizo por nosotros, por seres como nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden ponerse de pie, vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, gracias por la comunión, lo que hemos hecho hoy en la mañana y hoy en la tarde. Ahora que nos despedimos, Señor, pedimos tu bendición,
Que tu palabra controle nuestra mente y nuestro corazón. Bendice este tiempo de comunión también hoy, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.